Hola, ¿cómo les va? Espero que puedan ver o al menos escuchar este video devocional que el Señor ha traído para que les pueda compartir. Me ha llevado por varios versículos y me ha dado un montón de otras cosas para poder estudiar en este tiempo, pero hoy voy a hacer hincapié en solo uno de ellos sobre el final para que podamos analizarlo, y les voy a dejar todos los otros para que puedan buscar en su casa, y espero que Dios pueda hablarles tanto como me estuvo hablando a mí a través de estas lecturas. Lo primero es comentarles cómo comenzó este circuito de versículos, que empezó leyendo Nehemías 3:5, cuando estaban edificando el muro y estaban los tecoitas, y dice justamente ahí en ese versículo que los grandes de Tecoa, los grandes de esa ciudad, no edificaron junto al resto del pueblo. Eso me llamó la atención, me indignó, y seguramente a Dios tampoco le gustó mucho, por eso lo dejó plasmado en su palabra para que podamos leerlo y recordarlo. Y en mi caso despertar la inquietud de buscar lo que seguí buscando. ¿Por qué esos grandes de la ciudad no habían edificado? Y automáticamente me puse a buscar algunas similitudes con otro tipo de personas, o quienes en definitiva pueden ser los grandes, para traerlo también a los tiempos actuales. Y en eso estuve buscando como grandes, encontré también ricos, en general importantes, lo asocié con eso en la palabra grandes. Y buscando ricos, encontré en 1 de Timoteo 6:17, donde se aconseja a los ricos que no tengan sus esperanzas en el dinero, sino más bien en Dios. Entonces ahí empecé a asociar, claro, los ricos, o en definitiva los importantes o grandes, muchas veces ponen su esperanza en otra cosa que no sea Dios. En el caso de los de Tecoa, estaban a 20 kilómetros la ciudad de Tecoa de donde se estaba edificando el muro de Jerusalén, y quizás se confiaban en eso, en que estaban a una distancia y que eran gente importante, por eso no pusieron las manos en la obra de su Señor, como dice ahí en Nehemías. Los ricos por ahí ponen su esperanza en su propia riqueza, en su propio dinero, y me hacía pensar el Señor en este tiempo, por más rico que uno sea, si está en la edad de riesgo, tiene alguna enfermedad previa y lo toma este virus que está circulando en el mundo, tiene muy pocas chances de sobrevida. Por lo tanto, se hace cada día más real lo que dice en este versículo de poner las esperanzas solamente en Dios. Pero bien, tenemos los grandes y los ricos que evidentemente eso no lo hacían, no lo estaban haciendo, por eso no edificaron, por eso se los aconseja en la Biblia que quiten sus esperanzas de ese dinero y la pongan en el Señor. Yo quise ampliarlo y dije, bueno, ¿qué palabra? ¿Con qué lo puedo ampliar esto a más personas? Y vino a mi mente la palabra insensatos. Al ir a buscar, insensato está en muchos lugares de la Biblia, pero me llamó la atención Proverbios 1:7, muy conocido, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y donde dice que los insensatos desprecian la sabiduría, por lo tanto desprecian esto que es importante, que es el temor de Dios. Es decir, una persona insensata, ya no solo rica, no solo importante, en el sentido más general, un insensato en general, por cualquier motivo, por su orgullo, por su soberbia, por lo que sea, lo que estaría despreciando es eso, es el temor de Dios, que es la sabiduría. Y si no teme a Dios, obviamente se va a encontrar, como dice en Proverbios 14:6, que los insensatos están confiados. Como estos. En definitiva, los grandes tecoitas no habrán edificado junto a los otros tecoitas por sentirse confiados, quizás por la distancia de su ciudad donde se estaba haciendo la obra, o quizás por ser ricos y por tener su esperanza y su confianza en esa riqueza o en su posición social, y en definitiva porque despreciaban el temor de Dios. Es decir, eran insensatos que no les interesaba nada de lo de Dios, como tristemente a veces escuchamos nosotros: yo no necesito a Dios de cuánta gente. Y eso nos tiene que animar a poder seguir orando por ellos y poder predicarles la palabra, porque sabemos que sin Dios nada podemos ser. Pero bueno, avanzando con esto, dije, bien, insensatos. Voy a seguir buscando insensatos porque tiene que haber alguna recomendación también. Y en Efesios 5:7 dice: no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Entendidos en qué? En cuál sea la voluntad de Dios. Para saber cuál es la voluntad de Dios. En definitiva, un buen cristiano, una buena persona debería ser entendida, tener conocimiento, no rechazar el temor de Dios para poder conocer su voluntad. Eso también me llevó a Romanos 12:2, donde nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento
para conocer cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice en el versículo de Romanos 12, 2. Entonces entiendo que este tiempo, para los que estamos en el camino del Señor, es un tiempo de renovar el entendimiento para conocer esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aquellos que no están en la voluntad de Dios, sean grandes, sean ricos, en definitiva, insensatos, es un tiempo para acercarse a Dios, para abrir su corazón y poder abandonar la insensatez y la confianza en cosas vanas para empezar a ser entendidos en la voluntad de Dios. Y para cerrar esto, lo que Dios me daba como último versículo, que lo voy a leer completo, es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículo número 3, donde dice la palabra de Dios, ¿cuál es su voluntad? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Entonces, este versículo es el más importante para mí en este devocional, donde entiendo que en este tiempo de aislamiento social, de virus, donde ya nuestra confianza en cosas vanas como el dinero, como nuestra posición social o por ser grandes o ricos, en definitiva terminamos siendo insensatos y perdemos el temor de Dios. Eso es lo que en este versículo habla como fornicación. Fornicación es cualquier cosa en este aspecto hoy para mí que nos aparte de Dios, con lo que le seamos infieles al Señor. Por eso entiendo para mi vida que es un tiempo de santificación, como dice Primera de Tesalonicenses 4:3, entendiendo que, habiendo renovado en algo mi entendimiento en estos días, puedo saber que la voluntad de Dios es vuestra santificación y apartarse de fornicación, que serían todas esas cosas que nos alejan de Él. Eso es lo que el Señor me marcó a mí como muy importante para hacer el resumen de todos estos versículos que les he compartido y que en mi caso me han dejado un montón de cosas más para estudiar, que estoy leyendo, que estoy escribiendo, y que los animo a que lean cada uno de estos versículos para ver cómo Dios les habla a ustedes, tomando quizás, si les sirve, lo que a mí me ha dicho que es un tiempo de santificación para mi vida, este tiempo de aislamiento donde estamos en casa y donde tenemos mucho más tiempo para dedicarle sin excusas a nuestra relación con Dios. Los versículos son Nehemías 3:5, donde habla de los grandes, Primera Timoteo 6:17, donde habla de los ricos, Proverbios 1:7 y 14:16, donde nos habla de los insensatos. Después Efesios 5:17, donde nos insta a ser entendidos en la voluntad de Dios, al igual que Romanos 12:2, donde nos dice de renovar ese entendimiento para conocer cuál sea su voluntad agradable y perfecta, que en este día para mí es acercarme cada día más hacia la santificación y apartarme de todo lo que me quiera alejar del Señor. Espero que les sea de bendición, que Dios los bendiga, que tengan un hermoso resto del día.